Bienvenido a Fuera de Micrófono, José Antonio Zarzalejos. Muchas gracias. Bueno, pues estamos en una situación que inevitablemente obliga a preguntarte como analista político, si me permites, de reconocido prestigio, ¿cómo ves la situación actual, la situación política en nuestro país ahora? Es una situación de crisis muy profunda. Probablemente podamos tener en este momento la sensación de que esa crisis es muy perentoria por la gran tragedia de Valencia y por la ineficacia y la ineptitud, tanto competencial como moral, con la que se han conducido las autoridades, sean autonómicas y gubernamentales. Bueno, ese acontecimiento nos da una sensación de mayor crisis, pero realmente venimos prácticamente de una crisis de constitucionalidad desde el momento en el que Pedro Sánchez llega a la presidencia del gobierno con una moción de censura apoyada por los independentistas. Ahí es donde se produce una quiebra de un criterio básico que era el de la transición bipartidista con apoyos nacionalistas, pero de un nacionalismo que no rompía, es decir, que mantenía, aunque fuese en precario, una lealtad constitucional que en este caso no existía. Y de ahí arranca, del año 2008, arranca nuestra crisis de constitucionalidad. Ya. Hay quien dice que Pedro Sánchez no es un demócrata, que es un autócrata. ¿Tú compartes esa opinión o esa descripción? Bueno, en Europa hay en este momento líderes que llegan legítimamente a desempeñar cargos públicos, incluso las presidencias de los gobiernos, pero que una vez instalados en el cargo, ejercen sus facultades de una forma despótica o autocrática. Desde el momento que nuestro presidente del gobierno ha afirmado ante el Comité Federal de su partido que él está dispuesto a gobernar con o sin el poder legislativo, está claro que estamos ante un personaje con perfiles claramente autócratas. Cuando el presidente del gobierno dice ante la tragedia de Valencia que me pidan lo que necesiten, estamos claramente ante un irresponsable, pero un irresponsable no solamente administrativo, sino también moral y político, claramente despótico. Por lo tanto, sí, yo veo rasgos claramente autócratas en Pedro Sánchez que se complementan con otros, como por ejemplo la anulación prácticamente de la iniciativa legislativa por parte del Congreso de los Diputados, abarrotado constantemente de decretos leyes a convalidar, el ejercicio de la iniciativa legislativa a través de proposiciones de ley, no proyectos de ley, con lo cual se eluden los informes consultivos de órganos constitucionales. Por lo tanto, yo creo que hay una serie de indicios que hablan claramente del deterioro de nuestro sistema democrático por la práctica gubernamental que es autócrata. La ruptura de puentes con la oposición, eso de alguna forma, ¿cómo se puede arreglar? O sea, porque tú eres optimista en cuanto a que se puedan reconstruir esas No soy optimista. Esas líneas de comunicación. No, porque hay unos determinados episodios políticos que marcan una época. Cuando el presidente del gobierno por primera vez en nuestra historia democrática, decide que no va a contestar al candidato a la investidura del Congreso, el señor Núñez Feijóo, y que le va a dejar a un jabalí parlamentario como Óscar Puente la respuesta, pues evidentemente ahí hay una quiebra de un uso constitucional que lo que trasluce, lo que deja no entrever, sino ver con claridad, es que hay una ruptura clarísima. Si además a ese gesto se une cómo verbaliza esa ruptura el propio Sánchez en su discurso de investidura diciendo que hay que alzar un muro, y ese muro que separe a unos de otros, pues claramente no hay posibilidades de sanear esta situación. Para que esta situación se sanee, tiene que desaparecer de la ecuación Sánchez. Tendrá que hacerlo de forma democrática, a través de unas elecciones generales, a través de una moción de censura, por perder una moción de confianza o por renuncia personal. Pero, en todo caso, hasta tanto Sánchez siga en la ecuación del poder, no habrá posibilidad ni condiciones reales de establecer una vinculación entre la oposición y el gobierno. A raíz de la catástrofe de Valencia, da la sensación de que
o alguien comenta, esto es un Estado fallido o puede resultar fallido por no haber sabido a lo mejor, ¿no? Bueno, atajar ese problema el concepto de Estado ya. fallido es un concepto que está en la ciencia política desde hace décadas y décadas. Técnicamente no es un Estado fallido. Lo que se plantea es un Estado ineficaz, por dos razones. Primero, porque hay una dispersión muy desordenada de las competencias, pero fundamentalmente por una razón que no tiene que ver ni con las leyes, sino con las actitudes personales. La falta de lealtad entre las administraciones, que debe estar coordinada al servicio de los ciudadanos. Y lo que hemos visto aquí es una profunda y divisiva falta de lealtad. En este caso, por parte del gobierno. Porque, vamos a ver, el gobierno tiene dos grandes instrumentos ante una tragedia de estas inmensas proporciones que rebasan a la comunidad autónoma. La declaración de emergencia nacional. Que lo comentabas en un artículo reciente. O el estado de alarma. No ha utilizado ninguna de las dos. Sí, y además podía hacerlo sin necesidad de que nadie se lo pidiese. Es demás, de oficio, por cumplimiento de su propia obligación. Y eso se ha juntado con el hecho de la ineptitud competencial, gestora, de la Generalitat valenciana y concretamente del propio presidente Mazón. Pero Mazón ya no es importante porque Mazón, desde el punto de vista político, es un zombi. No sé si seguirá o no seguirá cuando se emita esta entrevista, que tanto te agradezco. Pero la semana que viene, o sea que el miércoles... Bueno, pues tendremos que ver si continúa o no continúa, pero no es importante ya a los efectos del futuro inmediato. Mazón, desde el punto de vista político, está amortizado, pero quedan todavía muchos personajes por amortizar a la luz del estudio del origen, desarrollo y consecuencias de esta tragedia. En esta situación que se produce en Valencia, con los ánimos muy alterados, aparece la figura de Felipe VI. Yo quiero hablar, porque tú además eres autor de Felipe VI, un rey ante la adversidad. Quiero recordar que en el 2021... Exacto, sí. Eso es anterior a que lógicamente, a que abdicara el rey Juan Carlos, pero además que fuiste tú el que diste la noticia, o sea, que conoces ese mundo. Bueno, cuando uno ha sido director de ABC... Diste la exclusiva. Sí, 7 años y pico. Y además, pues como es mi caso, tengo una gran afición y formación desde el punto de vista jurídico sobre los sistemas constitucionales, tanto el español como los comparados. Pues la figura de la monarquía parlamentaria y la institución de la monarquía parlamentaria siempre me ha interesado mucho, y es verdad que tanto con don Juan Carlos, pero sobre todo con Felipe VI, mi aproximación fue una aproximación pues muy curiosa, y pude obtener pues muchos datos, muchos conocimientos. Yo creo que tenemos un gran rey. No digo esto como una fórmula de estilo. No, tenemos un gran rey que es lo que parece, que es lo importante en los reyes. Es exactamente lo que parece. Es un tipo serio, riguroso, digno, y que procura comportarse en público como lo hace en privado. Y hasta donde yo alcanzo, lo suficiente para haber escrito efectivamente Felipe VI, un rey en la adversidad, creo que es un magistrado del Estado que tiene un sentido del servicio público realmente extraordinario. Y ahora lo estamos viendo. Pero no solamente ahora. En un momento igualmente difícil, por razones absolutamente diferentes, el 3 de octubre del año 17, Cataluña, pues volvimos a ver a un rey que sabe hasta dónde tiene que llegar, porque es un rey parlamentario, pero que apura hasta el margen sus facultades. Lo vimos el 3 de octubre del 17 y lo hemos visto en este noviembre del 24. Tú vienes a Madrid en 1998, quiero recordar, después de haber sido director del Correo Español en Bilbao, 5 años. ¿Venirte a Madrid fue algo voluntario o fue más aconsejado por razones de seguridad, por las amenazas de ETA? Tú estabas en
eras una persona señalada y tenías ya ahí, ¿no? Sí. Escolta, supongo. Sí. Bueno, no, ¿Cómo recuerdas esa vuelta? Mi proyecto de vida era en Bilbao, con mi mujer, con mis hijos, con buena parte de mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de universidad, con mis compañeros de periodismo, de la redacción, del correo. Pero el día que se secuestraron primero y asesinaron después a Miguel Ángel Blanco, julio del 97, cuando terminamos ya de madrugada, cerramos el periódico, regresé a casa y conversé con mi mujer sobre lo que estaba ocurriendo. Y entre los dos pensamos que nuestros hijos no podían formarse, educarse, desarrollarse en una sociedad tan despiadada, en la que había un elemento tan corrosivo desde el punto de vista moral, cívico y democrático. Y por otra parte, había una fatiga de materiales. Yo estaba desde el año 94 permanentemente custodiado, prácticamente no podía salir de casa si no era acompañado, me tenía que mover en un coche blindado, tuve un par de intentos de asesinato y así constan en la Audiencia Nacional. No es una cosa que yo especule con ella en absoluto, porque me parece muy seria como para frivolizarlo. Y entonces, con la comprensión entonces de mi empresa, el Grupo Correo, que entendió perfectamente la situación, vine a Madrid como director editorial de todo el Grupo Correo, que ya eran 12 periódicos. Y sí, me instalé en Madrid y aquí sigo. Y la verdad es que estoy agradecido a Madrid, porque también es cierto que cuando uno es vasco pero es español, en la misma medida se siente en casa en La Coruña, en Sevilla, en Barcelona, en Cuenca o en Madrid. Y Madrid es una sociedad acogedora, donde además, por cierto, somos decenas y decenas de miles de vascos de la diáspora, que se puede cifrar en torno a 200.000, en torno a 200.000. Pero el cambio es significativo también y en cuanto al ambiente que se respira, ¿no? La gente que somos de provincias, en Madrid parece como que se vive con una tensión especial. Sí. Eso supongo que, bueno, te adaptas y sobre todo siendo luego director de un periódico como ABC, ¿no? Bueno, yo tenía mucha relación con Madrid porque mi padre, que era fiscal, ya estaba en el Tribunal Supremo, tenía aquí a mis tíos y mis primos y a algunos de mis hermanos. Por lo tanto, tampoco era una sociedad desconocida y viajaba con mucha frecuencia a Madrid porque era necesario hacerlo, incluso por razones profesionales. Es verdad que la evolución del año 98 hasta el 24, ahora cuando estamos hablando, ha sido verdaderamente galopante, ¿no? Y es verdad que también que Madrid ofrece muchísimas ventajas de todo orden. Fundamentalmente es una ciudad cosmopolita en el mejor sentido de la palabra, pero también es una ciudad difícil, tensa, competitiva y por lo tanto en ocasiones agotadora. Por lo tanto hay que preservarse de las desventajas de Madrid y aprovecharse de sus muchas ventajas y activos, ¿no? La nueva etapa en el País Vasco, ya sin la amenaza, digamos, de ETA, siempre tiene otra serie de incógnitas. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, dentro de unos años un gobierno de Bildu? Porque parece ser que eso... Sí, bueno, claro que me imagino, es perfectamente posible. Si es posible que el presidente del gobierno cuente con Bildu para cuestiones de Estado, como es su propia investidura, o para el respaldo a decretos leyes, o para la aprobación de leyes realmente sustanciales, como la vivienda o la de seguridad ciudadana, nada menos, ¿qué es lo que impide visualizar en un futuro relativamente próximo que hubiese un gobierno vasco con presencia de Bildu? A mí no me cuesta nada imaginarlo. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque yo creo que hay una decadencia evidente, lenta, pero insorteable del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Sí, del Partido Nacionalista Vasco, y porque después el Partido Socialista ha renunciado a otro papel que no es el de bisagra. Por lo tanto, sí, visualizo esto, porque además la memoria en la sociedad vasca es una memoria reactiva. Es decir, no se quiere enfrentar realmente a lo que ocurrió hace unos años, ¿no? Y hasta que no se enfrente seriamente, pues ahí tiene un problema de incertidumbre interior, que yo diría clase de moral cívica. Ya te diré un dato que es llamativo.
el lehendakari Pradales ha planteado una especie de pacto ético, para que la vida política vasca sea más fluida, no tenga tensiones, haya respeto, consideración, los enemigos no sean enemigos, sino que sean adversarios políticos. En ese pacto no se habla de la condena de ETA. No se habla de la condena de ETA. ETA no aparece en ese pacto cívico. De tal manera que se ha incorporado al sistema completamente y sin ningún coste para ellos a Bildu, en cuyo núcleo está Sortu, que es el partido que sigue, que continúa Herri Batasuna, y por otra parte en el País Vasco pues tienen un papel absolutamente relevante, por no decir que decisivo. Estamos además en una fase extraordinariamente delicada. Arnaldo Otegi conduce lo que quiere que sea la fase final de los presos de ETA. Es decir, que dentro de 2-3 años todos los presos de ETA, de los 100 y pico que todavía están en las cárceles, estén en la calle. Y además que no hayan pedido perdón y que no hayan colaborado activamente al descubrimiento y investigación judicial de al menos 300 atentados mortales. Hay quien dice que el País Vasco ya ha dejado de ser un problema. No hay muertos, no hay esa violencia, pero el problema ahora lo tenemos con Cataluña. ¿Tú crees también que es así? No. Son distintos los... La naturaleza en Cataluña no ha existido esa violencia. Sí, pero no solamente porque no ha existido violencia, que también la hubo muy inicial en algún momento con Terra Iuri y algunos otros grupos. No, es que yo creo que la naturaleza del problema es distinto. No se pueden comparar. No se pueden comparar, entre otras cosas, porque las magnitudes cuantitativas y cualitativas son distintas. Cataluña es la segunda comunidad de aportación al PIB nacional, tiene una superficie importante, demográficamente es la tercera comunidad, o la segunda, y tiene una posición geoestratégica en el Mediterráneo también sustancial, hace también frontera con Francia y dispone de unas señas de identidad que están en todas las comunidades españolas, pero singularmente en aquellas que tienen un idioma muy desarrollado, como es el catalán, que es un patrimonio también de todos los españoles, no solamente de los catalanes, que hacen que las características de su relación con el Estado, no con la nación, con el Estado, sean cíclicamente conflictivas. Pero insisto, eso hace que Cataluña sea sistémica, que todos sus problemas repercutan inmediatamente en el conjunto de España, frente al País Vasco, que no es sistémico. No es sistémico ni desde el punto de vista demográfico, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de mercado. De ahí que los nacionalistas vascos y Bildu siempre tengan en su objetivo la incorporación de Navarra. ¿Por qué? Porque les aportará la superficie que le falta a la comunidad autónoma vasca, porque les dará la demografía que no tiene la comunidad autónoma vasca y les dará además una aportación adicional de PIB insuficiente para tener un peso relevante en el conjunto de España. Sánchez dice que le preocupa el fango, los bulos, pero por otro lado, en su entorno y dentro del gobierno, a veces se alimentan esos bulos, crean bulos. Vivimos siempre en esa especie de hacer una cosa, pero pensando hacer la contraria. Estamos en el... Pues mira, Javier, engaño. Yo soy bastante reactivo a entrar en estos temas, porque lo que quiere es que hablemos de bulos, de fango, de pseudomedios. Yo ese lenguaje ni lo utilizo ni me manejo con él. ¿Por qué? Porque justamente lo que nos quieren es introducir en su marco de referencias y además que nos incorporemos a su lenguaje. Porque al final, cuando tú te expresas en los términos que él quiere, ya hay una batalla intelectual ganada. A mí, desde mi punto de vista, lo que está haciendo este señor con ese famoso plan de acción para la democracia, eso sí que es una enorme mentira. Es una enorme mentira, primero porque es impracticable, carece de posibilidades de ejecutarlas desde el punto de vista legislativo, y porque además eso responde a una situación crítica para él, y es que su mujer está en este momento sometida a investigación, y lo estaba en abril, que es cuando él
se toma esos días de descanso, una auténtica tomadura de pelo innoble para un presidente del gobierno, y regresa diciendo que nos va a sanear, es decir, que van a sanear la democracia. ¿Y el saneamiento de la democracia en qué consiste? En querellarse contra el juez que investiga a su mujer y decir que su mujer no tiene ninguna responsabilidad, que no hay nada, que todo es mentira. Hombre, pues para ser todo mentira, estamos en noviembre de 2024, esto viene del mes de abril, parece que dura bastante, teniendo en cuenta además que todos los esfuerzos judiciales que han hecho las defensas, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado para librar a esta señora de la sombra de la investigación judicial no han sido practicables, ¿no? Han fracasado todas. Observamos cierta pues desencanto, una especie de descrédito de la clase política, pero sin embargo, si nosotros nos miramos hacia nosotros, en el periodismo también hay un poco de descrédito, quizá no tengamos los medios de la influencia que teníamos antes, o no sé, si quieres hacer una reflexión sobre ello, pero esa reflexión aquí no dimite nadie, los medios dicen vamos a cargarnos a un gobierno, pero claro, pero mira, eso se explica muy bien con el fenómeno Trump. Trump gana pese a que todos los medios supuestamente más influyentes del país, los medios llamados convencionales, eran opuestos a su candidatura y deseaban que perdiese las elecciones, que ha ganado de una forma rotunda a su adversaria Kamala Harris. ¿Qué nos explica esto? Nos explica que la influencia sobre la sociedad, en ese concepto de opinión pública, ya no se encauza a través de los medios o solo a través de los medios tradicionales, sino de los canales digitales. Estamos en la era digital y hay una desregulación absoluta de los canales digitales. Hablemos de cualquiera de las redes sociales, cualquiera. Y ahí es donde se ha instalado el populismo. El populismo no se ha instalado en los medios de comunicación, se ha instalado en el ámbito digital. ¿Por qué? Porque logra lo que tantas veces ha querido, no tener un intermediario que filtre sus proposiciones, sean ciertas o sean falsas, a través del periodismo de calidad. Esa era nuestra función. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que ahora con la tecnología ha logrado enlazar directamente con sus audiencias, es decir, con sus electores. Somos teóricamente prescindibles. Por eso el periodismo ahora no puede ser el de contar noticias. Las noticias son una commodity, están en todas partes, todo el mundo se entera. No. Nuestra misión, el periodismo del siglo XXI, consiste en verificar y analizar. Contextualizar también. Claro, el análisis implica la contextualización, el por qué, el para qué, dónde qué, quiénes. Todas estas preguntas que han sido tradicionales ahora son urgentes y en el análisis se tiene que concentrar el periodismo y en la verificación. Sí, porque estamos en la época de la posverdad, ciertamente lo estamos, por lo tanto tenemos que chequear que lo que llegue a la sociedad desde nuestras manos esté suficientemente validado, profesionalmente validado, y para eso tenemos unos protocolos que son los que determinan el modus operandi, la lex artis de nuestro oficio. Ya. Porque entre tanto ruido, al final nuestra sociedad, incluso la clase, o sea, los políticos, pero también quizá los periodistas, llega un momento en que no se razona, se grita tal, pero hay menos debate a profundo, ¿o no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, mira, tú que además ahora estás pues, en la COPE... Sí, bueno, y sobre todo en el Confidencial. Claro, es donde llevo... Las tertulias también... Tertulias las he abandonado. Yeah. Hace ya un tiempo que las abandoné porque me parecen que es un género que en este momento no sé si proporciona grandes activos en términos de discurso, ¿no? Pero yo lo que creo, lo que estoy más preocupado de todo esto es en la ruptura de las relaciones personales entre los periodistas. Porque a lo largo de los años anteriores podíamos ser muy discrepantes sobre muchos temas de carácter político, cada uno era de su medio, cada uno tenía sus criterios, pero no permeaba, ese disenso no permeaba en la relación personal. Y ahora, en cambio, sí. Ahora hay incomunicación. Hay viejos amigos y viejas amigas que ya no se hablan.
digamos, no han reñido formalmente, pero están distanciados. Y esa distancia con el tiempo se va agrandando. Y esto me parece que es un fenómeno peligroso, indeseable para nuestra profesión, y por lo tanto hay que encontrar espacios de encuentro, ¿eh? La culpa no es nuestra solo, ¿eh? La culpa es del poder político y también de los editores, es decir, de los propietarios de los medios. Porque la polarización, si tú no estás alineado en un lado o en otro, al final el que se queda ahí, digamos, en terreno de nadie, tiene que pagar un peaje. O sea, es difícil en una situación de esa polarización mantenerse... Bueno, pero también el buen periodismo es de cimarrones. No. Quiero decirte que en algún momento tú tienes que estar fuera de un paraguas. Una de las cosas peores que ha ocurrido es la tribalización de nuestra profesión. Es decir, que solamente estás defendido si tienes un grupo con el que te mimetizas en los criterios, en el apoyo. En los argumentarios de los partidos. Y eso realmente empobrece extraordinariamente nuestra profesión, ¿no? Yo creo que a los lectores, a tus propios lectores, de vez en cuando es bueno ser imprevisible y quitarles la razón. Y esa es una de las cosas que yo siempre pienso, que los propios lectores, aunque se enfaden, terminan entendiendo que ese es mejor periodismo, que el de sesgo permanentemente afirmativo o de confirmación, ¿no? Que es lo que se están convirtiendo en muchos medios. Es decir, lo que hacen es ese sesgo de confirmación de lo que quieren sus lectores leer. Bueno, pues no siempre, porque la verdad no se adapta a los gustos de unos o de otros, no tanto la verdad como la veracidad, ¿no? Y por lo tanto hay que mantener una tensión deontológica que en algunas ocasiones se ve que falla. Sí, a pesar de lo que te cueste, ¿no? A nivel... Sí, a pesar de lo que muchas veces te pongan una cruz. Sí, aunque te pongan una cruz. Claro, yo eso lo entiendo muy bien porque vengo de mi tierra, claro. Además, yo vengo de mi tierra donde allí, en fin, no te tiraban palabras, te tiraban una piedra y cuando no un cóctel molotov, o en el peor de los casos, como ha ocurrido con queridos compañeros, los asesinaban, ¿no? Quiero decirte por esto que bueno, aquella experiencia nos ha servido para saber lo que no debe ser una sociedad. A mucha distancia de lo que ocurrió en el País Vasco hasta el año prácticamente 11, 12, 13, pues hace una década, en definitiva, pues es lo que ocurre ahora, a mucha distancia, pero es lo que ocurre ahora. Hay que recobrar una cierta cordialidad social. ¿Qué ocurre? Que es que el poder actualmente, y concretamente la izquierda española y una parte de la derecha más radical, no quiere esa conciliación, porque ellos viven simbióticamente con el disenso, el enfrentamiento y la polarización. La polarización, Javier, es un modelo de negocio de los partidos en el poder. Yeah. Hemos hablado del libro de Felipe VI. Escribiste otro libro, yo creo que era una manera un poco también de... No sé si era un desahogo, pero realmente en el 2010 escribes el libro La destitución, historia de un periodismo imposible, ¿no? ¿Fue duro aguantar ciertas cosas como director de ABC, incluso de otros compañeros? Sí, fue duro, ¿no? Sí, fue duro, un episodio de mi vida. Ese libro del 2010 no es un desahogo. No. Es una defensa. Bueno, más que una defensa personal, no. Yo creo que era restaurar la historia. No. Es decir, la historia, yo tenía derecho a contar la historia que estaban contando de mí. Pero si me refiero, y soy yo el protagonista de la historia, déjenme ustedes hablar. Y entonces, como no tenía entonces posibilidad de hacerlo, pues escribí un libro que ha tenido una buena difusión, y ahí conté, digamos, biográficamente desde mis principios en la carrera periodística hasta el final de mi dirección en ABC, que fue en febrero del 2008. Es verdad que ocurrieron ahí episodios muy duros desde el punto de vista personal, incluso familiar y profesional, pero también es verdad que me siento reparado por la justicia. Es decir, porque cuando yo vi que mi honor, había una intromisión ilegítima en mi honor, reclamé ante los tribunales, y los tribunales al máximo nivel, Sala Primera del Tribunal Supremo, pues me dio la razón, confirmó que se había producido reiteradamente una intromisión ilegítima en mi honor e impuso una indemnización punitiva. Claro, pero como el periodista no tiene por qué ser noticia y sobre todo no tiene por qué ser, ¿no?
Bueno, sobre todo... Estar en otros medios... Claro, no sé. pero Javier, si la cuestión Claro, pero está... tú estás de director de un periódico... Claro, pero... Y se supone que Claro, yo tienes soy... una libertad de yo tengo además que soportar de hacer un plus de aguante, porque al estar en la dirección de un periódico hay muchos más motivos para ser criticado. La cuestión no es esa, la cuestión es cómo se te critica. Y entonces te das cuenta de que eso no es crítica, eso es injuria, es difamación, es calumnia, es arrasar, digamos, con la identidad de tu propio apellido. Es una panoplia de maldades que nada tienen que ver con la crítica en una sociedad mínimamente sana. Pero por fortuna vuelvo a repetir, primero, aquello que fue muy duro para mí luego me ha beneficiado en términos de reconocimiento por parte de mis compañeros y de las personas que son muchas que me siguen, ahora en el Confidencial, pero también en la COPE, en otros... sí, estuve muchos años en la SER. Y después me ha retribuido en el sentido de que me ha hecho ganar una experiencia impagable y me ha ayudado también a modelar mis propios criterios, hasta dónde se debe llegar y hasta dónde se tiene que parar. Es decir, dónde está la crítica, dónde ya empieza el alegato, ¿no? La cultura esta de la dimisión, ahora estamos viendo todo lo que ha pasado en Valencia y tal, la gente parece como que, como si se sintiera imprescindible para solucionar un problema que a veces lo han creado ellos mismos, ¿no? No sé si quieres comentar un poco. Bueno, es que... claro, porque luego criticamos al gobierno y tal, pero también quizá a veces tampoco la y tú a ti no se te caen los anillos para decirlo, ¿no? Que la oposición tampoco está a la altura de las circunstancias en casos como este, ¿no? No, bajo ningún concepto. Esta es una de las muestras evidentes de fragilidad del Partido Popular, digámoslo con su nombre y apellido, porque es así, y si no lo hiciésemos, pues incurriríamos en todo el sectarismo que atribuimos a otros. El Partido Popular en Valencia, el señor Mazón y su gobierno en concreto, ha tenido un comportamiento que ha defraudado hasta las más mínimas expectativas. Hay incompetencia, hay ineptitud, hay ignorancia, hay frivolidad, todo lo que se quiera. Todo eso y más. Por eso decía al principio que Mazón es un zombi, es decir, ya puede tratar de rectificar que desde el punto de vista político su carrera se ha acabado. Lo que pasa es que eso no completa el panorama. También había muchos motivos para criticar, y hay muchos motivos para criticar también al propio partido en Génova por la desconexión de mensajes entre la presidencia del partido y la presidencia de la Generalitat Valenciana, y hay muchos motivos para criticar a miembros concretos del gobierno. El primero a Sánchez, pero después de Sánchez a Fernando Grande Marlaska, que es el último responsable de un estado de emergencia nacional, Teresa Rivera, que tiene a su cargo no solamente toda la predicción climática a través de la Agencia Estatal de Meteorología, sino también la competencia sobre las confederaciones hidrográficas, entre ellas la del Júcar, que singularmente puede ser la más importante. Tiene esas confederaciones la competencia sobre las infraestructuras fluviales, las presas, la seguridad de las presas. Bueno, ¿dónde estaba la señora Rivera? La señora Rivera, que cuando esto se emita a lo mejor ya es comisaria, estaba preparando su examen, su audiencia, que se iba a celebrar el día 12 de noviembre. ¿Dónde estaba el secretario de Estado de Medio Ambiente? Pues en Colombia, el día 29 estaba en Colombia. Claro, lógicamente estas cosas hay que decirlas, porque es verdad que el señor Mazón estaba en una supuesta comida de trabajo de 4 horas largas, que ya, aunque fuese en la más absoluta de las normalidades, es una inversión de tiempo exorbitante para un presidente que tiene tantas responsabilidades. Pero también hay que preguntarse dónde estaba la señora Rivera, dónde estaba su secretario de Estado de Medio Ambiente y incluso dónde estaba el señor Sánchez. Porque el señor Sánchez, estamos hablando hoy, un lunes, vuelta, ¿no? Estaba volviendo, pero esta semana que hay una sesión de control en el Congreso, es decir, estamos hablando el lunes, esta va a ser el miércoles, pues ni Teresa Rivera va a estar, ni el presidente del gobierno va a estar. ¿Eso exactamente qué quiere decir? Pues quiere decir que una actitud despótica, autocrática,
desafiante. Y por lo tanto hay una infraestimación de la sociedad española que merece un mayor respeto al que el presidente del gobierno no le tiene. Ese es el problema. Ya para ir un poco terminando, ¿qué tiene que pasar? ¿Tú crees que va a haber elecciones anticipadas? ¿Sánchez puede tirar la toalla en un momento dado? Parece que no tiene, ¿no? Bueno, estamos creando en torno a Sánchez una leyenda, una leyenda, ¿no? La leyenda del malvado, el malvado que todos los golpes que propina son certeros, hasta que dejen de serlo. ¿Cuándo? Pues probablemente cuando se produzca una ocasión inopinada, cuando pensemos que no va a pasar nada y pasa todo. En política tiene estos switches, estos cambios, por lo tanto en cualquier momento. Pero lo único que sí es verificable y se puede afirmar es que este tipo de gestión de trinchera, de resistencia, de desprecio de los contrapoderes, de falta de cultura democrática, de desprecio de los usos constitucionales, nos va a pasar factura cuando Sánchez no esté, porque deja deteriorado el sistema. Y lo primero que tendrá que hacer un próximo gobierno, de la izquierda a la derecha, en la que él no esté, será reparar y después construir. O sea, con Sánchez hemos perdido un tiempo precioso de nuestra historia, porque además ha quebrado prácticamente hasta la ruptura última el pacto de la transición. Que no era un pacto de olvido, era un pacto de perdón. Nos perdonábamos, se perdonaron aquellas generaciones que hicieron la transición entre el 75 hasta las elecciones del 77 y luego la Constitución del 78, se perdonaron su propia historia y la de sus padres. De tal manera que nosotros somos hijos de esa transición. Y lo que ha quebrado Sánchez con un antecedente pésimo de Zapatero, que fue la ley de memoria democrática, ahora ley de memoria histórica, es ese pacto de perdón. Entonces, vamos a tener que reconciliarnos de nuevo para reparar el muro que ha elevado, mejor dicho, para repararlo, para derruirlo y para construir un espacio libre en la que se pueda pasar de un lado a otro sin ningún tipo de aduana. El futuro lo ves ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que incluso cuando hemos hablado de monarquía, sí, hay gente que se plantea qué va a pasar con la monarquía, qué va a pasar con porque claro, si tú al final las propias instituciones las desprestigias, las altas instituciones, ya no me refiero a controlar Televisión Española, sino a controlar pues el Poder Judicial, sí. ¿En qué te puedes luego enganchar para mantener vamos a ver, es verdad que en España ahora hay unas generaciones muy desencantadas, las más jóvenes, pero por otra parte que ofrecen también síntomas de una gran vitalidad y dinamismo, ¿no? Lo estamos viendo también con el voluntariado en Valencia. Pero esas son generaciones muy castigadas por salarios bajos, por expectativas recortadas, porque tienen la convicción de que van a vivir peor de lo que vivíamos nosotros. Hay que dejarles a ellos que lleguen a las edades del protagonismo. Yo estoy convencido que el futuro en manos de este tipo de generaciones que descreen un poco de la política partidaria, que no tienen esa memoria elefantiásica sobre lo malo y en cambio prefieren apostar por lo bueno, pueden reportarnos un rejuvenecimiento de la democracia, una restauración de las instituciones, claro, siempre con una variable distinta, y es que el contexto del mundo occidental ha cambiado. El centro de gravedad del mundo se ha ido desplazando de Europa, está en China, está en los Estados Unidos, está en los países de esos que se llaman el sur global, por ejemplo, la India, donde, por cierto, los sistemas democráticos pues no son un paradigma necesario para ellos. No. Para ellos, en China no han tenido nunca democracia y no la echan de menos. En India la tuvieron muy precaria y no la echan de menos. ¿Qué te voy a decir de Rusia? Donde desde el zarismo hasta el presente han tenido unos años de Gorbachev y de Yeltsin con una aparente democracia. Por lo tanto, todo eso ha cambiado, el papel de Europa también ha cambiado y el papel de España en Europa ha cambiado todavía mucho más. Con lo cual aquí hay que rehacer el pacto de la transición para, no digo una segunda transición, que está muy visto, ¿no?
sino para una restauración de la confianza en nosotros mismos. Sí, porque los liderazgos fuertes parece que lo que estamos viendo, ¿no? No solo en España, en otros países no existen, ¿no? Bueno, hay liderazgos... Esos líderes carismáticos... No, los líderes carismáticos refiero, que recrean la democracia, que la fortalecen, como ocurrió en la época casi contemporánea y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esos no existen, han desaparecido los partidos socialdemócratas, quedan vestigios, han desaparecido los partidos conservadores y liberales prácticamente en todos los sitios, ha desaparecido la democracia cristiana, por desaparecer ha desaparecido hasta el comunismo. Quiero decirte que ahora son nuevos partidos, nuevas formulaciones, las nuevas derechas europeas son más próximas a Trump que qué sé yo, a De Gaulle, al gaullismo. Las nuevas izquierdas hoy están más representadas en Francia Insumisa de Mélenchon que qué sé yo, pues en el canciller Scholz, por ejemplo. Por lo tanto, todo eso hay que darse cuenta que ha cambiado y hay que actuar en consecuencia. Es decir, tenemos que tener, yo creo, un esquema intelectual muy adaptable a las circunstancias, reteniendo lo que es básico, pero no convirtiendo en principios absolutos lo que es adjetivo. Pues muchas gracias, José Antonio. La verdad que ha sido un placer escucharte y, pues muchas gracias y aprender contigo. Bueno, aprendemos todos de todos. Muchas gracias a ti.